Ha llamado la atención la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y es que con la decisión que se ha tomado por parte de la Suprema Corte se ha abierto la puerta a que otra vez esté pues en la mira y en el ojo de la Procuración e Impartición de Justicia. Para entender todo este caso, yo le agradezco mucho al licenciado Jorge Chezal que converse con nosotros. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, empecemos por la parte fundamental. ¿De qué se le acusa al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Mira, lo acusan de delitos vinculados con la delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, actos de corrupción. Hay ahí un cóctel que le ha fincado o querido fincar la Fiscalía. ¿En qué situación se encontraba? ¿Con qué protección contaba? Perdón, él promovió un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión que tenía. Y entonces le fue concedido el amparo por el juzgado de distrito, considerando que el juez de control había exagerado sus facultades para poder determinar la probable responsabilidad del exgobernador. El asunto, la Fiscalía interpone recurso de revisión, la revisión se va a un tribunal colegiado y la Suprema Corte de Justicia atrae el asunto para resolverlo el Pleno. Esta es una facultad que tiene el Pleno de la Corte, sí, en donde asuntos en revisión, amparos en revisión, puede atraerlos recuperando así su competencia originaria, y es por eso que llega a la Suprema Corte. Ahora, este tema cae en manos de Lenia Batres. ¿Qué se determina, qué se presenta como proyecto de dictamen y qué se determina por parte de la Suprema Corte? Mira, que haya caído en manos de Lenia Batres es lo menos importante, porque vimos una resolución muy curiosa en el caso de Cabeza de Vaca. Primero que nada, el que le tocara a Lenia Batres, pues puede haber sido casual o no, eso es lo de menos, y digo que es lo de menos porque la sesión fue una sesión muy curiosa. Lenia presentó su proyecto y todos los ministros estuvieron de acuerdo en el sentido del proyecto, pero no estuvieron de acuerdo con sus argumentos. Es decir, las razones por las que Lenia Batres decía que debía de negarse el amparo, de revocarse el amparo concedido y negarse el amparo, nadie estaba de acuerdo con sus razones. Entonces votaron el sentido, pero cada uno dijo que iba a ser voto concurrente o que iba a proponer modificaciones, sí, porque no estaban de acuerdo con la estructura. Entonces realmente que lo hubiera hecho Lenia Batres o lo hubiera hecho con cualquiera, queda muy claro que la línea era negar el amparo con el argumento que fuera, y lo hiciera quien lo hiciera. Uy, ¿por qué? ¿Por qué esta postura por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y te preguntaría, a ver, ¿es apegada a derecho, pues? Mira, los argumentos que da al final el debate de la Corte, aunque no estén de acuerdo con Lenia Batres, etcétera, pero los argumentos que dan al final es que el juez de distrito se sustituyó en el juez de control. Es decir, que el juez de distrito tomó decisiones que originariamente tendrían que haberle competido al juez de control, de manera de que estableció un estándar probatorio muy duro para la Fiscalía, cuando ese estándar probatorio no es tan rígido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquí, a reserva de que no conozco el expediente completo de Cabeza de Vaca, lo cierto es que en ese sentido la Corte tiene razón. El estándar probatorio que tiene una orden de aprehensión no es exactamente el mismo que para un auto de vinculación, no es exactamente el mismo para un auto de apertura a juicio oral y no es el mismo que para sentenciar. La Constitución mexicana señala en el artículo 16 que la orden de aprehensión es una de las formas de conducción al proceso, es decir, de las formas de poder iniciar el juicio, y se libra en varias circunstancias. Cuando el delito merece pena preventiva oficiosa, se libra la orden de aprehensión para garantizar que no se sustraiga la acción de la justicia. O bien, cuando es citado el inculpado y no se presenta, por lo tanto se le considera rebelde ante el tribunal y se libra la orden de aprehensión para que sea llevado ante el tribunal y eventualmente puede ser puesto en libertad. Los delitos de los que se acusa al exgobernador no permiten esa libertad y por lo tanto tendría un efecto de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, este estándar de prueba se vincula con el que esté probado un hecho o hechos que la ley determine como probables delitos, es decir,
hay una conducta, hay el acto A, el acto B, el acto C, los realizó una persona, esos actos se le pueden vincular a esa persona y esos actos tienen la apariencia de ser delito. Esos son los 3 puntos que debe de tratar el juez de control. Y aparentemente, según entiendo yo de la consistencia de todo lo expuesto por los ministros, es que en la orden de aprehensión se cubrían estos extremos, pero que el juez de distrito exigió más pruebas de las que bastaban para acreditar la realización de los hechos, la probabilidad de que los hechos fueran delito y la probabilidad de que quien los hubiera realizado fuera el exgobernador. Ahora, licenciado, tengo que hacer una pausa, pero al regresar contigo te quiero preguntar, a ver, tú decías, lo de menos es que haya caído en las manos de Lenia Batres, pero el hecho de que nadie haya coincidido con sus argumentos, aunque sí con el fondo, significa que estuvo bien hecho, mal hecho su trabajo y en la consecuencia, a ver, una vez que se ha tomado esta determinación por parte de la Suprema Corte, ¿qué sigue para el exgobernador? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a proceder en un asunto que entiendo tiene más de 6 años? Si me permites, voy rapidísimo a la pausa y regreso contigo. Sí, cómo no. Estamos conversando con el licenciado Jorge Chezal y ojo que esto que está pasando con García Cabeza de Vaca pues puede ser también una luz de lo que viene con el resto de los gobernadores de entidades que han quedado observados o que incluso tienen procesos, entre ellos algunos que han llegado a ser dirigentes de partidos. Enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado Jorge Chezal acerca del caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ya nos decía él, acusado de un montón de delitos que tienen que ver incluso con el manejo de recursos de procedencia ilícita, con delincuencia organizada, en fin. Licenciado, yo te preguntaba antes de la pausa, a ver, el hecho de que todos hayan estado de acuerdo en la Suprema Corte con el fondo, pero no con los argumentos que presenta Lenia Batres, ¿qué nos dicen del trabajo de la ministra? Bueno, a ver, el trabajo de la ministra lo podemos ver todos los días en las sesiones públicas del Pleno, no tiene la menor idea de lo que se trata estar en la Suprema Corte. Creo que ahorita, por lo menos ella ha demostrado un poquito más de capacidad que María Estela Ríos, pero bueno, las dos ahí se dan un quién vive respecto de quiénes son las peores. Pero además, hay una muestra, y esto es muy importante. No, licenciado, perdóname que te interrumpa, se está empezando a cortar la comunicación justo después de que alcanzábamos a escuchar lo de Lenia Batres. Vamos a estar atentos a retomar la comunicación para poder platicar además de qué sigue entonces para García Cabeza de Vaca, pero además bajo este criterio de la Suprema Corte, ¿quiénes más tendrían que estar en la mira? Es decir, si no puede aplicar esta protección del amparo, etcétera, ¿a quiénes más tendrían que reactivarse los procesos? Estamos de regreso contigo, licenciado. Nos decías, ¿qué sigue para García Cabeza de Vaca? Sí, a ver, primero que nada, en la Suprema Corte, si no están de acuerdo con el proyecto, o en este caso nadie estuvo de acuerdo con los fundamentos, pero sí con el sentido, se tendría que haber returnado el asunto para plantear un proyecto distinto y volverlo a discutir. Decidieron el sentido, cambiaron los argumentos, lo cual nos lleva a un precedente peligrosísimo en la Suprema Corte. Es llegar a la sesión con el sentido y armar la sentencia después. Eso me parece que es algo muy delicado, porque primero el proyecto es justamente una propuesta de sentencia y tendrían que votar a favor o en contra de la propuesta, y si hay modificaciones que no acepta el ministro ponente o bien que cambian sustancialmente el proyecto, tendría que volverse a discutir y por lo tanto returnarse para hacer el proyecto. De otra forma ya sabemos cómo vamos a votar y luego vemos con qué argumentos lo sostenemos. Eso es peligrosísimo. Lo que hizo la Suprema Corte. Ahora, para el caso de Cabeza de Vaca, a ver, lo que pasa es que este precedente tendrá que ver con la forma de valoración de las pruebas por parte de los jueces de amparo tratándose de órdenes de aprehensión. No quiere decir que a cualquier exgobernador este precedente en automático le vaya a tocar. Esto tiene que ver muy específicamente con un caso vinculado con la actuación de un juez de distrito frente a un juez penal. Ahora bien, el caso de Cabeza de Vaca tiene una vertiente muy interesante ahora que se le negó la protección constitucional. Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad. Él es norteamericano y es mexicano. La orden de aprehensión se libró por parte del juez de control basados en un expediente integrado por la Unidad de Inteligencia Financiera que dirigía Santiago Castillo, por la propia Fiscalía General de la República y por la DEA, ¿sí? Por la Agencia Antidrogas estadounidense. Y él se encuentra en Estados Unidos. Entonces, esta orden de aprehensión, vamos a ver
ahora que se libre, pues evidentemente México pedirá que se ejecute la orden de aprehensión y veremos si aplica o no la doble nacionalidad o cabeza de vaca como ciudadano norteamericano, se acoge a algún acuerdo con la Fiscalía, si es que fuera el caso, porque existiera también algún cargo en Estados Unidos, dado que la DEA intervino en la integración del expediente, y entonces no lo veamos entrar a la cárcel, sino que se quede como testigo protegido en Estados Unidos. Uy. Adicionalmente, también hay otro escándalo que lo ha tocado a él y que no necesariamente forma parte de la orden de aprehensión, pero que es una situación que ahí sigue latente y que hasta donde yo sé no se ha resuelto. Tanto Rafael Moreno Valle, que era gobernador, me parece que de Puebla, Sí. y García Cabeza de Vaca, aparecen vinculados a una incautación de 2.500 millones de euros que se hizo en 2021, aproximadamente 58,000 millones de pesos en aquel entonces, en el Principado de Andorra por una investigación que hizo la policía de Andorra. Entonces, ahí hay otro frente abierto. Entonces, me parece que la solución no viene fácil, aunque puede ser que con cierta habilidad pueda sortear los obstáculos el exgobernador. Y algo muy interesante es ver la postura de Estados Unidos frente a una persona que tiene la ciudadanía norteamericana y la ciudadanía mexicana para cumplimentar o no una orden de aprehensión dictada en México en todo el entorno que tenemos actualmente del combate a la delincuencia organizada. Claro. Ahora, una pregunta fundamental, licenciado. Con lo que conocemos, con lo que sabemos, ¿hay elementos, o como ha dicho García Cabeza de Vaca, esto se trata de una impartición de justicia facciosa en su contra, de revanchas políticas? Mira, lo que pasa es que como el estándar probatorio en realidad no es tan estricto tratándose de una orden de aprehensión, entonces el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es acreditar que tú recibiste, que introdujiste al mercado financiero, al entorno financiero, recursos cuyo origen es ilegal. El origen, la ilegalidad de estos recursos, es decir, el delito precedente, incluso puede no estar acreditado para que se te pueda culpar y se te pueda procesar por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y basta con determinar que existan recursos en sus cuentas que no tengan un origen claro, como pudiera ser esta cuenta en Andorra, que incautó la policía de ese principado, para efecto de que pueda presumirse que existe un acto ilícito y que tú eres el responsable. Y esa sola presunción basta para la orden de aprehensión. Hay gente, y esto es así de claro, Erika, hay gente que se encuentra actualmente privada de su libertad en etapa de instrucción del proceso, es decir, fueron vinculados a proceso y a lo mejor el delito es un delito menor, es un delito de un fraude que además es una cuantía poca o robo o algún otro delito, pero están presos porque no se presentaron ante el tribunal. Es decir, se declararon rebeldes ante la autoridad judicial y por eso les libraron la orden de aprehensión. Y aquí en este caso, recordemos que cuando se determina el desafuero, al día siguiente, Cabeza de Vaca anunció una gira por Estados Unidos y se quedó allá. ¿Sí? Entonces, él se sustrajo a la acción de la justicia, la orden de aprehensión. Desde esa perspectiva, ya olvídate de los hechos, desde esa perspectiva estaría justificada y él tendría que presentarse ante el tribunal a desvirtuar la presunción de que primero no quería huir y segundo, conocer de lo que le acusan para estar en posibilidad de determinar su postura frente a estas acusaciones. Es muy prematuro, evidentemente, decir fabricaron pruebas en mi contra. Si fabricaron pruebas en su contra, quiere decir que las pruebas existen. Uy. Y por lo tanto tendría que desvirtuarlas. Habría que ver cuál es el momento procesal para que lo pueda hacer. Tiene cosa de 6 años este tema. ¿Cuánto más puede durar el proceso en contra de García Cabeza de Vaca? Mira, duró realmente con el tema del amparo, porque el desafuero fue en 2021. Sí. A partir de ahí se libró la orden de aprehensión, vino el amparo contra la orden de aprehensión y la atracción del asunto a la Corte, que no es nuevo, ya tenía un tiempo en la Corte y que es de los asuntos que no se habían resuelto anteriormente. Entonces, realmente, ahorita lo que sigue es la ejecución de la orden de aprehensión y lo que veremos es posiblemente la petición de aprehensión con fines de extradición del gobierno mexicano al gobierno de Estados Unidos y ahí veremos cómo reacciona.
Licenciado, pues vamos a estar muy atentos. Yo te agradezco como siempre que nos ayudes a aterrizar, a entender estos temas y no quedarnos con las versiones de los involucrados, porque escuchábamos la reacción de García Cabeza de Vaca, escuchábamos a Lenia Batres, pero creo que lo más importante es que tú nos ayudes a tener elementos para el análisis y por eso te lo aprecio mucho. Al contrario, Erika, muchas gracias. Y digo, sinceramente, con todo respeto para la ministra, pero a lo mejor ni siquiera sabe cuántos ceros tienen las cantidades de las que trata el asunto, ¿no? Gracias, licenciado, como siempre. Muy buenos días. Hasta luego.